sino el poneros el chip. Esto es fácil. Cuando vemos que a las personas se les pone el chip de la accesibilidad, el concepto de accesibilidad cambia. El problema que nos encontramos es que la gente en su vida normal, la accesibilidad no la percibe, no percibe cuando entra a un local que tiene 3 escalones, que una silla de ruedas no podrá subir, o entra a un baño y difícilmente entra una persona, imposible que entre una persona con ayuda o con silla de ruedas. La accesibilidad urbana a nivel de peatones, se piensa mucho en los vados de peatones, en los pasos de cebra, en los escalones en la calle, pero hay mucho más, hay papeleras, hay bancos, hay una serie de mobiliario urbano móvil que parece que no sea una barrera, pero son barreras a las personas que se encuentran con ellas. Bien. Hay que pensar desde el principio que vosotros y nosotros como partido organizamos reuniones como esta y hay que pensar que una persona con silla de ruedas, una persona coja como Benito, pueda venir aquí sin ningún problema. Esto ocurre también cuando elegimos locales y son en primeros pisos o en plantas bajas que el acceso no tiene las condiciones adecuadas. Pues cuando empecéis a daros cuenta o poneros, empatizar con las personas, lo más sencillo es pensar con una persona en silla de ruedas, porque es lo más evidente. Empezaréis a daros cuenta que vuestro municipio